Bienvenidas a esta segunda temporada de mi podcast Mi Journey Orgásmica. Soy Ana Bolena, tengo 44 años y estoy en un camino de constante aprendizaje, acompañándome a mí y a más mujeres que necesitan guía para atravesar las diferentes etapas de la vida. En esta temporada, juntas exploraremos la perimenopausia y la menopausia desde diferentes y nuevas perspectivas. Conversaremos con mujeres extraordinarias que están, como tú y como yo, atravesando estas etapas, así como expertas en estos temas que nos conciernen profundamente. Este espacio es para aprender a vivir este momento con amor, sin miedo y con dignidad. Porque sí, estamos entrando a la mejor etapa de nuestras vidas. Solo necesitamos reconocerlo y abrazarlo. Comencemos este viaje juntas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Mi Journey Orgásmica, donde seguimos resignificando esta etapa llena de sabiduría, de sensualidad y de poder. Hoy tengo una invitada muy especial, alguien que ha sido una inspiración constante en mi vida, mi mamá. Ella es una mujer que siempre ha priorizado su bienestar, que ha sido ejemplo de disciplina y cuidado personal y ha llevado un estilo de vida saludable, con ejercicio y una mentalidad muy progresista para su tiempo. Pero más allá de su enfoque en la salud, lo que más admiro de mi mamá es su autenticidad y esa valentía para seguir transformándose todos los días. Hoy vamos a hablar de cómo ella vivió la menopausia en otra época, cómo ha sido su transición y cómo ha integrado su sabiduría femenina con su constante deseo de evolución personal. Este es un episodio muy íntimo y especial para mí y estoy muy segura de que su experiencia y perspectiva serán una fuente de inspiración para todas nosotras. Mami, bienvenida a Mi Journey Orgásmica. Es un honor tenerte aquí y compartir este espacio contigo. Hola, hija mía. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Mira, ya me vas a hacer llorar. Primero que Las todo, dos a llorar. primero que todo, muchas gracias por esa presentación tan hermosa. Yo sé que sale del fondo de tu corazón. Gracias, gracias, gracias por reconocer todo lo que he hecho y por entenderme y saber que todos los días sigo aprendiendo para ser una mejor mamá y una mejor mujer para el mundo. Ay, tan bella, mami. Bueno, vamos a arrancar este podcast con una pregunta que le he hecho a todas las invitadas que han desfilado por este espacio, que hoy es tu espacio y hoy es tu momento para que nos compartas. Si pudieras describir este momento de tu vida en una sola palabra o en una frase, ¿cuál sería y por qué? En este momento de mi vida yo me siento plena, me siento feliz, sobre todo porque encontré el camino a la espiritualidad y eso gracias a ti, hija, que hace aproximadamente como, creo que 5 años o 6 años, me hablaste de este hermoso camino, me invitaste y yo, gracias a Dios, estaba preparada para ello. Me sentía preparada porque gracias a la sabiduría que he adquirido con el transitar de los años, pues era el momento ya de aceptar y de hacer un cambio en mi vida. Bueno, cabe mencionar que mi madre acaba de cumplir 69 años, ahí donde la ven. Yo quería arrancar diciendo tu edad, mami, porque es importante para esto que estamos hablando. Y es que a ti te tocó vivir una menopausia y una perimenopausia en una época en donde había mucho menos información de la que hay ahorita. Y si bien yo recuerdo pues tu transición y recuerdo que tú me hablabas de eso, pues me gustaría que recordáramos ahorita y nos compartieras cómo viviste tú tu perimenopausia y la entrada a la menopausia, como en este mundo en donde no había casi nada de información y a tu generación le tocó casi que sola, ¿no? Totalmente cierto lo que dice mi amor. Bueno, para arrancar con la perimenopausia. En mi época, en que yo estaba transitando la perimenopausia, ese término no existía. O sea, las Ujú, mujeres estábamos totalmente ignorantes, por decir algo. No encontré ujú. la palabra que me choca mucho. Y si desconocíamos el término de la perimenopausia. Yo la perimenopausia la aprendí a escuchar contigo y tú de unos 6 años para acá, donde tú me decías, y aparte yo leía porque me sigo documentando constantemente de el proceso de la mujer antes de los 50 años o antes de la menopausia, que se llama perimenopausia. Entonces, yo no puedo hablar de una perimenopausia como tal. Lo que sí puedo decir
Es que lógico, si tuve sintomatología, pero esa sintomatología yo no se la atribuía a la perimenopausia, Ujú, yo se la atribuía al trabajo, porque en ese momento yo tenía un trabajo que me demandaba mucha, mucha responsabilidad, un trabajo al cual amaba muchísimo, un trabajo al que me entregué al 100% y todo el día me lo pasaba estresada, con cara de angustia, como con cara de que ahí viene el tigre a comerme detrás de mí. Y yo todo eso decía, no, pues es el estrés del trabajo. Pero ya luego que empecé a leer sobre la menopausia de unos 6 años para acá, pensé y dije yo, no, toda esa sintomatología que yo tenía no era el trabajo, era tan parte del trabajo, pero ujú, mucha parte era el proceso que en ese momento mi organismo estaba teniendo a nivel hormonal. Entonces, ujú, eso fue lo que yo viví de la perimenopausia. Eh, ya más o menos de los 50 en adelante, yo ya me empecé a preparar, como decir, ya, bueno, ya en cualquier momento me puede llegar la menopausia. Yo ujú, pensaba que me iba a llegar más o menos tipo 56 años, porque dicen que la mujer le llega la menopausia, dicen, puede ser un mito, cuando a la edad en que la madre le llegó. Yo más bien me voy por la mujer a partir de que le llega su primera menstruación, tiene creo que 36 años de fertilidad. Entonces, yo, de acuerdo con eso, a mí me llegó la menstruación muy tarde y yo esperaba mi menopausia para ahí 54, 55 años. Pero ¿qué pasó? Que a los 52 años me tuve que someter a que me retiraran toda mi matriz. Por un problema que se me presentó en ella. Entonces, cuando empecé a ir a los tratamientos y a las revisiones con mi doctor que me hizo la cirugía, me dijo, bueno, Gloria, ya entraste a la menopausia. Y yo, ¿pero cómo? Yo dije, ¿cómo que ya entré a la menopausia? Y digo, sí, y ahora ya no vas a seguir menstruando, ya no tienes matriz, ya vas a empezar a tener la sintomatología de la menopausia. Y yo, ¿cómo que la sintomatología? ¿Pero qué es eso? Entonces, no, me numeró una lista como de 40 síntomas que podía tener uno en la menopausia. Y yo, ¿qué? ¿Y yo voy a tener todo eso? Digo, no, no, tranquila. Parte de esa sintomatología se te va a presentar a ti, porque eso no se le presenta igual a todas las mujeres. Todo depende mucho del organismo de la mujer. Entonces le dije yo, ya. Pues sí, a los pocos días empecé a sentir un poquito de sofocos, los sofocos más o menos o bochornos leves. Empecé a tener un poco de caída del pelo. La caída del pelo también se la atribuyo a que dicen también que la mujer cuando entra en la menopausia puede sufrir o de tiroides o diabetes o hipertensión. Entonces yo, gracias a Dios, tuve el más leve, la tiroides. La tiroides también a eso le debía la caída del pelo, entonces me puse en tratamiento con mi endocrinólogo y ya fue fácil de controlar. ¿Qué más sintomatología tuve? Resequedad. No, creo que realmente mi sintomatología en la menopausia y cómo la viví fue relajada, ujú. fue leve y yo creo que todo eso se lo debo al estilo de vida que yo tenía desde muy joven. Y mami, ¿qué fue lo más difícil que tú podrías pensar como que hayas vivido conscientemente o que a lo mejor en retrospectiva tú veas y digas, uff, esto estuvo súper difícil de este periodo y qué crees que fue lo que te ayudó a sobrellevar cualquiera que haya Bueno, sido ese síntoma? yo creo que lo más difícil para mí fue, es que no, la verdad es que no fue nada muy difícil. Bueno, la resequedad me afectó mucho. ¿Por qué? ¿La resequedad Porque vaginal? la resequedad en la piel, en mi rostro y la vaginal. La vaginal. Sí, fue un poco difícil, la verdad. Sí, ¿por qué? Porque yo desde muy joven tuve una resequedad, fui de piel muy seca, de piel muy seca. Cuando me llegó la menopausia, pues fue la resequedad en mi piel aumentó, lógico, fue más aguda y sobre todo la resequedad vaginal. Pero miren lo que es el desconocimiento y la falta de información. Yo me vine a dar cuenta casi de la resequedad vaginal hace por ahí 6 7 años, que yo sentía mucho dolor cuando tenía relaciones con mi pareja. Y yo decía, ¿pero qué será? ¿Será que tengo una enfermedad? ¿Qué será lo que tengo ahí? Me fui donde la ginecóloga, me examinó y vio que yo tenía internamente, estaba totalmente seca. Eso tiene un nombre. Entonces ella me mandó una serie de cremas. ¿Qué sería? ¿Atrofia? ¿Que tenías atrofia? Exactamente, atrofia, atrofia. Ujú. Entonces, pero yo en mi menopausia, antes de la menopausia, pues yo sí sentía de pronto molestias, pero no, yo no pensaba que era normal, que era que estaba muy cerradita, según yo, era lo que yo decía, es que yo soy muy cerradita.
y como te tuve a ti por parto o por cesárea, entonces dije yo, no, pues como yo no tuve a mi hija por parto natural, pues quedé como quinceañero. Y mentiras que no era que estaba muy cerradita, sino que era la resequedad. Ujú. Entonces, para mí yo creo que ese es uno de los problemas que más duro me dio. Ah, yo también otro, para que veas, otro es la subida de peso, el cambio del metabolismo. Eso fue muy difícil y yo a raíz de eso le digo a todas las mujeres que van a cumplir ya 40, 41, 40, que entran a la edad de los 40, al piso 40, al piso cuarto, que no permitan que la menopausia, y ahora les diría que la perimenopausia, las, las agarre con más de su peso normal. ¿Por qué? Porque en esta etapa es muy difícil bajar de peso y sobre todo que el peso a uno todo se le acumula de la cintura para arriba. Claro, Ahí, la grasa visceral que se ahí llama y que será. además es una grasa muy peligrosa en cuanto a salud porque es la que nos puede generar infartos o ese tipo de Sí, es la situaciones. grasa negra que decimos. Ujú. Entonces es muy difícil bajar. Yo creo que esos fueron los factores que más pues pudieron crear en mí como más angustia y difíciles de sobrellevar, la resequedad y el metabolismo. ¿Y qué sientes que te ayudó a sobrellevar, digamos, como esas dos? Bueno, lo que yo siento que me ayuda a sobrellevar, no, y lo que creo que por que la menopausia me trató a mí también, o me vio con buenos ojos, casi estoy convencida que fue mi estilo de vida. Mi estilo de vida que yo traía desde muy joven, desde antes de casarme. Un estilo de vida que en cuanto a alimentación, yo dejé por completo no, sino que traté de evitar muchísimo el azúcar, las harinas, los productos Procesados. procesados, los embutidos, a mí me fascinaban los embutidos. Dejé los embutidos, o sea, desde muy joven yo me abstuve de consumir ese tipo de productos. Y también el ejercicio. El ejercicio también lo hacía desde muy joven, hacía ejercicio. Entonces eso me creó un hábito y una disciplina que al día de hoy pues aún la mantengo y aunado a eso la meditación, que cuando entré en mi camino de la espiritualidad pues aprendí lo que era meditar. Me costó mucho trabajo y ahora me siento feliz porque apenas ahora siento que estoy aprendiendo lo que es meditar. Entonces eso me ha ayudado mucho, sobre todo para la salud emocional, que es también muy importante en este periodo. Ahorita dijiste algo muy valioso y es como que no esperar a llegar a estas etapas para hacer esos cambios, sino así ya Totalmente. estás en tus treintas y ya, o sea, si ya estás en esta etapa, no pasa nada, cambia igual, es mejor eso que nada. Pero si nos estás oyendo siendo un poco más joven, como que es mucho mejor adoptar unos hábitos de vida saludables para que cuando lleguen estas etapas no nos agarren como con los calzones en la mano. Y ahora es que ya tenemos esa información, porque en tu Uh-huh. época pues no había esta información y como decíamos, a ustedes les tocó un poco ahí medio a tientas y sí, muy ignorantes del tema, obvio, porque no sabían y porque incluso los mismos médicos no sabían cómo informarlas. Y Sí. hablando de eso un poco, mami, ¿cómo crees que han cambiado esas conversaciones sobre estas etapas entre tu generación y mi generación, por ejemplo? Uy, yo sí pienso que han cambiado radicalmente. Han cambiado radicalmente porque pienso que han habido cambios, por decir algo, en cuanto a percepción y acceso a la información y el apoyo emocional. Voy a enumerar algunas que para mí son como claves. Percepción y estigma. En mi generación las mujeres, para la menopausia, para nosotros era como un tabú vergonzoso. Ujú, Muchas mujeres lo vivían en silencio, no buscaban apoyo, no buscaban apoyo médico, no buscaban apoyo emocional y lo asociaban siempre con ujú, envejecimiento y con fin de la feminidad. Eso ujú. sí era segurísimo. Todas las mujeres de mi época decían, no, pues ya, yo no me considero ahí porque a mí la palabra envejecer no me gusta. Me gusta, soy una persona madura. Y nunca me he considerado vieja. Le digo yo, le cuento, ya sabes que te cuento a ti, le cuento a mi esposa a veces que yo hablo de personas mayores, que son a veces hasta menores que yo, y digo, ve, ya está como de gran, y se me olvida, ay, no, ¿verdad? Que yo soy hasta mayor que esa persona. Eso es una actitud en mí que es también muy importante.
la buena Ujú. actitud. Entonces, yo pienso, en ese tiempo ya sentían que era envejecimiento y el fin de la feminidad. En cambio, ahora el tema es mucho más abierto. Ya las mujeres hablan con más naturalidad sobre sus síntomas, ya platican entre ellas, ya buscan apoyo emocional, ya buscan apoyo médico y ven que es un proceso, reconocen que es un proceso normal que se presenta en un proceso biológico que se presenta en el Ujú. organismo de la mujer. Se informan y aprovechan esto como se sienten empoderadas para enfrentar este proceso. Para concluir esta pregunta, es muy importante decir que la menopausia pasó de un tabú, de ser un tema silencioso, de ser Ajá. un tema vergonzoso, a ser un tema que empodera a la mujer y le da la capacidad para priorizar más sus cosas personales y preocuparse más por su vida emocional. Sí, Antes, como mujeres, digamos que nuestro único valor era ser madres, pues totalmente. en el momento en que se te acaba esa posibilidad, es como que te moriste, ¿no? Ya para la sociedad te moriste. Exactamente. Mientras que ahora, pues ya las mujeres tenemos también, gracias a las generaciones que han venido antes, como la tuya, y a la lucha de tantas mujeres, porque nosotras no seamos simplemente un horno de criaturas, sino tengamos como una vida valiosa más allá de por nuestra fertilidad o por nuestra ausencia de ella. Entonces creo que me parece súper importante eso que mencionas y algo en que reflexionar. Mami, y pensando en todo esto, como qué lecciones valiosas sobre la feminidad Ujú. precisamente te dejó esta etapa de la menopausia. A ver, yo pienso que a mí me dejó etapas muy valiosas, como fue la aceptación, la fortaleza, la sabiduría y redefinir lo que significa ser mujer en cualquier etapa de la vida. También me enseñó a que es un proceso natural que se presenta en el cuerpo de la mujer, a aceptarlo y a recibirlo con mucho amor. Y me enseñó también a preocuparme más por la salud y el bienestar propio. Es de Claro. las enseñanzas más fuertes y encontrar nuevas formas de expresar mi feminidad en esta etapa. Qué bonito. También muchas de las cosas con las que me he venido encontrando en la grabación de estos episodios, es como esa oportunidad que tenemos de reinventarnos, como que venimos de, incluso eso que mencionaste, de los roles que nos pone la sociedad, posiblemente el de ser madres, y para las que no somos madres, igual termina siendo madre de algo, madre de un hogar, madre de un Sí. proyecto, madre de lo que sea, y siempre ahí estás tratando de cumplir como unos estereotipos, como cumplir unos parámetros sociales. Pero cuando llega la etapa de la premenopausia y menopausia, y eso también lo he sentido mucho en mí, es que como que te empieza a importar un carajo esos estándares que la sociedad te ha puesto, y siento que es como una segunda oportunidad para ya hacer lo que tú quieres. Incluso me gusta verlo como eso que mencionaste, que antes se veía la menopausia como, no, pues ya se murió, se envejeció y se murió. Ahora lo veo igual así, como sí, se muere esa joven fértil que Ujú. está en chinga y que está con un montón de cosas en la mente y con un montón de expectativas del mundo alrededor y con un montón de expectativas de una sobre una misma, y de repente llega este momento de muerte en el que dices, a ver, ¿qué es lo verdaderamente importante de la vida? Porque además te obliga esta etapa a cuidarte, a alimentarte Sí, mejor, te obliga a ponerte como prioridad, cosa que no hemos hecho en esos primeros 40 años de nuestra vida. Siempre la prioridad han sido otras personas o incluso las expectativas que tienen de nuestras la familias, sociedad. Ujú. nuestros padres, la sociedad, nosotras. Y en esta nueva etapa, esa obligación que sentimos, ese orillarnos a cuidarnos y a ponernos como prioridad, también te orilla a dejar como esa mujer que fuiste, esa jovencita fértil que estaba entregando todos sus frutos a todo el mundo, y de Sí. repente ya lo empiezas a voltear hacia ti. Entonces me parece como
como muy bonito y muy emocionante para mí que apenas estoy como entrando en estas etapas, darme cuenta que me llega un momento en la vida en el que puedo volver a elegir cómo vivir mi vida, ya sin tanto peso y tantas expectativas que se tienen sobre mí y lo que significa ser mujer antes de la menopausia. Creo que ahí hay algo bien importante y es que antes de la menopausia hay un montón de significados de ser mujer, pero gracias a que también la sociedad ha puesto la menopausia como eso que tú decías, ¿no? Se murió. Después de eso no hay expectativas, entonces somos mucho más libres de ser lo que queramos. Totalmente. Entonces la menopausia como que nos da libertad y nos da más vida. Y me gustaría escuchar, mami, qué consejo, que has dado varios, pero vamos a la parte de los consejos, como qué consejos le darías a las mujeres que están en este momento de sus vidas para vivirlo con plenitud. Y esto puede ir incluso amarrado a la siguiente pregunta porque es más o menos similar. Es como qué herramientas, hábitos, prácticas nos puedes compartir para integrar y navegar mejor esta etapa. Bueno, yo diría que esta etapa es un proceso para redescubrirse y encontrar nuevas maneras, nuevas fuentes de pasión y de vida. Es un momento, es el momento de dejar de ir todas las expectativas sociales y vivir esa etapa con más tranquilidad, preocupándose más por uno mismo, ya no preocupándose por el que dirán y por la sociedad, que esa es la diferencia ya más grande en la etapa de nosotros y la etapa de ustedes. Que es el momento de enfocarse en sus propias necesidades personales y pensar que la menopausia no es el final, no es un fin, es un nuevo comienzo para crear una vida más auténtica, con plenitud y con mucha sabiduría. En cuanto a las herramientas, antes lo comenté, pero yo pienso que lo más importante, como les dije, es el estilo de vida, teniendo en cuenta que abarque la alimentación, que abarque el ejercicio, que abarque la meditación, buscar apoyo emocional. Ahora, afortunadamente, ustedes cuentan con mucha información digital, cosa que nosotros no contábamos con nada de eso. Cuenta con mucha información médica en cuanto a hormonas. Eh, Ahora, por ejemplo, se habla mucho de las hormonas bioidénticas, se habla mucho del pellet, que el pellet sabemos que es una aplicación de algo subcutáneo que va cargado de hormonas y se va liberando poco a poco. Eh, También de las hormonas bioidénticas. En mi época se hablaban de esas hormonas, de estas no, de un tipo de hormonas que se tomaba uno como medicina, como pastilla, como inyecciones que se ponía uno cada mes. Lo que pasa es que yo nunca las volteé a mirar porque como había tan poca información, los médicos lo primero que le decían a uno en esa época era que si usted va a tomar hormonas, hormonas sí las había, como le digo, no como las de ahora tan estudiadas y tan avanzadas, pero dijo, si usted se va a poner hormonas o va a tomar hormonas, tiene que ser consciente de que puede ser propensa al cáncer. Y más aún, si en su familia ha habido cáncer, peor tantito. Claro, y mi madre pues tuvo cáncer, pero no un cáncer de mamas, que ese es el que sí es más propenso, hace a la mujer más propensa a tener cáncer cuando toma hormonas. Entonces yo dije, no, ni riesgos, no volteo a mirar las hormonas. Ya veré cómo lidio con en este proceso, pero yo no tomo hormonas ni me pongo hormonas. Estuve a punto y tentada de ponerme el pellet, pero tampoco lo acepté porque el pellet ya me llegó cuando había pasado la menopausia, pero me servía todavía como en la La post. posmenopausia, en la posmenopausia. Entonces tampoco lo quise hacer. Entonces yo pienso que es muy importante, como le digo, el estilo de vida, aprovechar toda esta información, que se informen mucho sobre lo que es la menopausia, que investiguen, que aprovechen el apoyo médico que hay ahora, porque hay médicos especializados a acompañar a la mujer en este proceso, cosa que nosotros no teníamos. Creo que eso es súper importante y de hecho la última vez que estuvimos juntas lo estuvimos hablando. Y es que hoy en día hay que encontrar exactamente a esos médicos que son especializados, porque ya los hay, pero muchos no los hay y muchos siguen poniendo el pellet como lo ponían en tu época, digamos, el pellet, que es la misma fórmula Para todas, hormonal para todas para las todas. mujeres. Una persona
que está especializada va a ver cómo están tus hormonas y va a programar ese pellet para ti. Y ahí entonces se caen todos estos mitos o riesgos, por así decirlo, Pues, de los felicitaciones. cánceres, Ujú. porque ya cuando está eso, estás bien acompañada, puedes tener la información adecuada y entonces corres menos riesgos. Anteriormente yo iba, acompañé a varias amigas mías conocidas a donde los médicos a que le pusieran el pellet y ese pellet se lo ponían a todas igual. No es Ujú. como lo acabas de decir tú, que el pellet ahora está programado de acuerdo a las necesidades de la paciente, de la persona que se le van a poner en ese momento, si necesita más testosterona, si su progesterona está menos, etcétera, etcétera. Porque, pues sí, las hormonas son algo muy importante para todo el salud y el bienestar de la salud y el bienestar de la mujer y que lo descuiden la mente. Dicen que hay que las mujeres que nos vamos moviendo grandes, que vamos perdiendo la memoria. Sí, hay una lógica. La mujer pierde con más facilidad la memoria que el hombre. ¿Pero por qué? Porque es que esas hormonas, entre ellas la testosterona, es una hormona que alimenta mucho el cerebro. Entonces, el cerebro no se ve alimentado de la misma forma en que se alimentaba cuando teníamos 30 o teníamos 35 años o 20 años. Entonces, por eso es que vamos perdiendo la memoria. Pero no es que la vamos a perder del todo, no. Yo siento que sí, de pronto me cuesta un poquito más trabajo de, de focalizar, de estar más atenta a las cosas, pero lucho mucho con eso, le pongo mucho cuidado, hago mucho ejercicio para el cerebro, mi meditación la he incrementado mucho más últimamente y aparte me siento más feliz porque ya siento que puedo tener mi mente, no en blanco como se decía anteriormente la meditación, pero puedo tener mi mente un poco más tranquila. Y para terminar, quiero recordar, bueno, tú eres uno de los primeros episodios que está saliendo en este podcast, independientemente de cuando las escuchas lo estén viendo, si ahorita al día o ya hay más episodios adelante. Creo que un tema que mencionaron hasta ahora, han mencionado todas las mujeres con las que he hablado, es la importancia de la meditación. La meditación es un hábito que nos va a ayudar a regular nuestro sistema nervioso, que es tan importante, porque vienen picos Uh de -huh. emocionales y la meditación nos ayuda a controlar esos picos, y también porque hay un coco en la menopausia que se llama cortisol, que se dispara mucho más fácilmente cuando estamos en estas etapas, porque Uh no -huh. tenemos tanto control también de nuestras emociones y de nuestros miedos y nuestras ansiedades. Y la meditación nos ayuda a controlar ese cortisol. El cortisol es una hormona también. Mira, una cosa muy importante que se me olvidaba con respecto al cortisol. Me acuerdo perfectamente, yo estaba en la perimenopausia, no había entrado a la menopausia, estaba en la perimenopausia cuando fui donde un doctor que él me podía medir con los exámenes de sangre y todo, donde me medían el cortisol. Me dijo, Gloria, ¿tú por qué manejas ese cortisol tan alto? Mira, tú tienes el cortisol como si todos los días anduviera un tigre detrás de ti a alcanzarte para tragarte. Mm, Y yo dije, no me ah, no, acuerdo de eso. sí, en este momento que tú lo dices, acabo de acordarme y yo en ese tiempo estaba en plena perimenopausia. Entonces dije yo, pues sí, el trabajo, los nervios que mantengo y la angustia y el estrés. Pues no, era también ese proceso de la perimenopausia. Y ya que la menopausia estaba a punto de entrar, que me tenían el cortisol tan elevado. Y yo últimamente, en todos mis exámenes de sangre, me hago medir el cortisol, porque también como dices tú, es una hormona que se dispara fácilmente en la época de la menopausia, en el proceso de la menopausia, por todos los cambios emocionales que tenemos Ujú. constantemente. Entonces sí hay que tenerlo medido y la meditación es lo mejor. Mami, gracias. Gracias por toda esta información. Gracias por compartirte, por abrirte. Para nosotras, yo creo que para todas las mujeres es muy bonito cuando escuchamos a mujeres mayores que nosotros, a las mayoras, hablar y decirnos y compartirnos como esos pedacitos de su vida que nos ayudan también a agarrar con perspectiva nuestro propio camino. Así que te agradezco mucho, te amo mucho, gracias por estar aquí. Yo sé que para ti esto no fue tan fácil, pero lo hiciste muy bien. Entonces también te quería agradecer porque yo sé que esto para ti fue un reto y que lo haces por amor a mí, por amor y respeto que le tienes a este espacio y a mi trabajo. Así que de verdad, muchísimas gracias, mamá.
No, mi amor, pues sí, con respecto a lo que dices últimamente, mi marido se ríe de mí mucho todos estos días porque llevo como 8 días estudiando y él cada momento me decía, ¿qué estás haciendo? Estudiando. ¿Pero qué estás estudiando? Parece que estuvieras preparando un examen para una universidad o para un posgrado. No, lo que pasa es que a mí me gusta cuando hago una cosa, hacerla muy bien hecha y máxime, pues imagínese honrar esa invitación tan maravillosa que tú me hiciste, mi amor, que me dio mucha alegría. Sentí un poquito de temor, pero ella también sabe que a mí me fascina hablar y como soy una política frustrada, entonces me fascina estar hablando. Te agradezco muchísimo, mi amor, por hacerme esta invitación y a todas las mujeres que me van a escuchar, les agradezco por permitirme compartirles parte de la experiencia, de esta experiencia tan bonita, que es una experiencia bonita en la etapa de la mujer. Quiéranla, escúchenla, sientan su organismo y van a ver y se van a dar cuenta de que no va a ser nada crítico, todo tiene solución y más ahora para ustedes en el momento en que están. Un abrazo desde mi corazón, las abrazo y les mando un océano de bendiciones. Y a ti, hija mía, te abrazo desde mi corazón. Te amo. Gracias, mami. Yo también. Gracias por acompañarme en este episodio lleno de mensajes y de reflexiones. Y si lo que tú quieres es dejar de sufrir esta etapa y empezarte a conectar con este momento suculento de tu vida, el Santuario de la Vagina es un espacio único y sagrado para acompañarte a caminar en esta transición hacia nuevas etapas. Aquí encontrarás herramientas terapéuticas, prácticas de autocuidado y recursos diseñados especialmente para ayudarte a conectar con tu cuerpo a través de estas etapas. Visita milunajoni.com/santuario y descubre todo a lo que puedes acceder. Si este episodio resonó contigo, no olvides seguirme en redes sociales, en donde comparto más herramientas, tips e inspiración para vivir esta etapa con toda la plenitud. En la descripción de este episodio te dejo toda la información, así como los detalles que necesitas para recibir los regalitos que te harán parte de mi comunidad. Y antes de irte, regálame un like, regálame 5 estrellas si este episodio te encantó tanto como a mí, o un comentario de qué es lo que más te gustó. Tu apoyo me ayuda a llegar a muchas mujeres que necesitan inspiración y recibir este mensaje. Nos vemos en el próximo episodio y mientras tanto recuerda que esta etapa es tuya. Vívela a tu manera, con toda la magia y el poder que hay en ti. ¡Mua!